Los invitamos a participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes también pueden opinar con el hashtag numeral La Noche ELN y responder la siguiente pregunta. A propósito de las evidencias halladas por parte de la Fiscalía que revelan un supuesto reclutamiento ilícito de menores del ELN en la ciudad de Bogotá, ¿ustedes qué consideran que debe estar primero? ¿El respeto por los derechos de los menores o esta negociación de un acuerdo de paz que fue reanudada el día de hoy en La Habana, Cuba, con este grupo criminal? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a uno de los protagonistas de la noticia que está con nosotros el día de hoy aquí en los estudios de NTN 24, el programa La Noche, el señor fiscal delegado para la infancia y la adolescencia, Mario Gómez. Bienvenido a La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches. Es un gusto tenerlo acá, teniendo en cuenta que usted es el protagonista de esta noticia, porque usted ha liderado en la Fiscalía estas investigaciones que generan hoy mucha preocupación en Colombia. Lo primero que le quiero preguntar, señor fiscal, es exactamente qué encontraron en este inmueble que permita establecer que el ELN está reclutando menores en la ciudad de Bogotá. Lo que encontramos fue básicamente una metodología que pretende llevarse a cabo mediante el adoctrinamiento de niños y niñas a los que exaltan o con los que exaltan el papel de la violencia armada como método para resolver los problemas sociales en una comunidad. Exaltan la vida de subversivos de esa organización armada, exaltan también lo que significa sembrar odio y violencia en la mente de estos niños y niñas, la lucha de clases, mecanismos que de alguna manera, por supuesto, deben ser repudiados por la sociedad, porque una cosa es, por ejemplo, tener un espíritu rebelde o entender la libertad de expresión o entender la protesta social, y otra cosa muy distinta es estimular la violencia armada o sembrar en la mente y en el corazón de niños menores de 8 años de edad esas connotaciones, esas cosas, entre otras. Quisiera decir, son niños de tan pequeña edad los que aparecen en los registros fotográficos que se encontraron en las planillas de asistencia, de refuerzo educativo supuestamente llevado a cabo en el marco de ese tipo de ejercicios pedagógicos y lúdicos que tenían ese veneno de sembrar ese tipo de cizaña, ese tipo de odio. Son niños tan chiquitos que no pueden discernir, distinguir con claridad, con certeza, la información que están recibiendo. Hay un aleccionamiento y un adoctrinamiento que es bastante erróneo, equívoco, y que creemos que conduce posteriormente a estimular esas prácticas de reclutamiento ilícito que llevan a cabo muchas organizaciones armadas ilegales. Señor fiscal, démosle ejemplos a nuestros televidentes. Usted utiliza palabras como sembrar odio. Buscaban sembrar odio en estos menores de 8 años. La Fiscalía también habla de unos mensajes alusivos al desconocimiento de la institucionalidad, también un llamamiento a la resolución violenta de conflictos. Me gustaría que me diera algunos ejemplos de exactamente qué encontraron. Por ejemplo, qué elementos comunicativos, qué había dentro de estas cartillas. Las cartillas tienen un material que por supuesto llama la atención porque de alguna y otra forma dan, digamos, cuenta de esa exaltación de la violencia o de hechos particulares en donde dentro de una muy específica concepción de justicia las armas no están suficientemente proscritas, sino que aparecen allí dentro del texto. Pero lo más importante no es lo que dice el texto como tal o la cartilla, sino el uso que le dan como herramienta pedagógica en el marco de talleres y seminarios que de una u otra forma llevan a quienes actúan a producir este tipo de efecto. Lo sabemos no porque lo hayamos encontrado necesariamente en esos establecimientos, lo sabemos porque los mismos desmovilizados del ELN en sus declaraciones muchas veces han dado cuenta de escuelas de formación marxista con ese tipo de propósito a nivel veredal, a nivel rural, y ese tipo de información que se ha logrado reunir da un contexto de cómo el reclutamiento ilícito se forja en una organización armada, desde el principio, desde los más chiquitos hasta aquellos adolescentes que se enganchan a una organización de este tipo. ¿Ha logrado la Fiscalía establecer si lograron reclutar a uno de esos menores? Estamos investigando, pero sabemos que en otros casos, dentro del marco, por ejemplo, de aquellos que hacen parte de la imputación que se le hizo a un miembro de la Dirección Nacional del ELN, hay muchachos que han venido señalando que efectivamente
en el pasado fueron parte de una escuela de formación con ese tipo de currículum, por decirlo de alguna manera, entre comillas. ¿En ningún momento algún familiar manifestó preocupación, teniendo en cuenta que eran menores de 8 años? Usted nos dice que era en un horario extracurricular, es decir, en un horario diferente al del colegio. ¿Ningún padre ha manifestado preocupación, haber de alguna manera percibido que su hijo estaba recibiendo ese tipo de contenidos violentos? Estamos indagando lo que tiene que ver con la comunidad. Para nosotros la comunidad es sustantiva en todas las tareas de investigación que se llevan a cabo, porque son las que pueden expresar su preocupación, su temor, y por supuesto a partir de allí se forjan líneas de investigación de parte de la Fiscalía. Pero lo que sí está claro es que estos registros fotográficos dan cuenta de una inducción, de una inmersión de los niños y niñas a una serie de temáticas que no son propias de su edad y que nos parece que de alguna manera generan, por supuesto, zozobra dentro de la comunidad. Pues, señor fiscal, este hecho ha generado una gran preocupación en Colombia. El reclutamiento forzado pues no es una novedad en este país suramericano, pero de alguna manera ha generado bastante impacto que se está dando en una zona de la ciudad de Bogotá, de una de las capitales más importantes del continente americano. Quiero integrar a esta hora a Óscar Ramírez, periodista del programa La Noche. La unidad investigativa de nuestro programa ha logrado establecer el lugar, la casa, donde pues aparentemente se habrían presentado este tipo de actividades, lo que la Fiscalía ha denominado un centro de adoctrinamiento que supuestamente podría llegar a haberse convertido en un lugar de reclutamiento de menores. Óscar Ramírez, muy buenas noches, y me gustaría que usted le contara a los televidentes los hallazgos que usted encontró allí. Buenas noches, Jefferson, y buenas noches también para el fiscal. Pues mire, nosotros encontramos unas imágenes que les voy a mostrar a continuación, y se trata de esta casa ubicada en el noroccidente de la capital, más exactamente en el barrio Lagos de Suba. Allí que encontramos es la misma casa que en febrero del 2018, el 16 de febrero, fue allanada por el CTI de la Fiscalía. Nosotros le preguntamos a los habitantes aledaños a esta vivienda sobre qué veían ahí, porque esta casa presuntamente también es de propiedad de Rafael Botero Restrepo, alias Tista. Ellos nos dijeron, ellos nos expresaron que efectivamente allí se daban lo que llaman refuerzos escolares, como por ejemplo dibujo, tejido, también hacían almuerzos comunales. Sin embargo, también dicen que vieron a este señor alias Tista, pero que nunca pensaron que hacía parte de el ELN. Además, también aseguraron que en esa casa estas citas también que le hacían a los niños era para otras localidades de Bogotá, como por ejemplo en Ciudad Bolívar. Sin embargo, las madres que logramos entrevistar nos dicen que sus niños nunca asistieron a este tipo de reuniones, Jefferson. Sí, Óscar, déjeme preguntarle acá al fiscal un punto sobre lo que usted ha planteado. Señor fiscal Gómez, ¿ustedes cómo llegan a establecer que en ese aparente domicilio se estaban realizando este tipo de adoctrinamientos? ¿Cómo llegan ustedes finalmente a encontrar estas cartillas? ¿Qué estaban buscando? ¿Detrás de qué línea de investigación estaban? Oh, estábamos auscultando el entorno en que se desenvolvía un miembro de la Dirección Nacional de esa organización armada, del ELN, y en esa búsqueda se encontró ese material en el marco de una diligencia de allanamiento para efectos de identificar elementos que pudieran servir en esa investigación. El día de ayer, precisamente, un juez de segunda instancia confirmó la medida de aseguramiento en contra de alias Tista, que es este supuesto miembro de la organización criminal ELN, que estaría detrás de estos reclutamientos en la ciudad de Bogotá. Según el perfil que ha realizado la Fiscalía, ¿quién es alias Tista? Es un miembro de la Dirección Nacional del ELN, está en la cúpula de esa estructura armada. En la medida en que esté en la estructura armada, en que esté desde arriba trazando lineamientos de lo que ha denominado el secretario general de la ONU, una práctica sistemática y deliberada de reclutar niños, niñas y adolescentes, pues entendemos que es un mando responsable sobre el cual se puede predicar algún tipo de responsabilidad penal, porque constituye una directriz de esa organización reclutar niños y adolescentes, como lo hemos podido establecer, no solamente nosotros, lo ha dicho la Corte Constitucional en distintas sentencias cuando de alguna manera estudia el marco normativo que regula este tipo de delito. Hace recientemente
digamos, Sí. estableció que no era susceptible de amnistía en el marco de ningún proceso de paz. Entonces, todo este tipo de material jurídico, de jurisprudencia, de elementos como los del secretario general de la ONU al amparo de la resolución 1612, que da cuenta de los hechos del conflicto armado sobre la infancia, sobre la niñez, pues nos han llevado, obviamente, a tratar de tener todos los elementos de juicio para poder darle un contexto al reclutamiento. Y aquí aparecen las famosas cartillas, los registros fotográficos, los talleres lúdicos, la pedagogía que se hace con un propósito bastante nocivo, como es el de estimular la violencia armada en los adolescentes. Señor fiscal, ¿dentro de esta casa era donde hacían los adoctrinamientos? Yo no puedo afirmar eso hace parte de alguna manera de la reserva del sumario de investigación que se está adelantando. Entre otras cosas, quiero aclarar que yo no le he brindado a RCN la dirección de la casa, ni mucho menos, que eso obedece a una labor periodística de ustedes que me ha sorprendido en el marco de esta invitación periodística. Es nuestro trabajo y evidentemente esto hace parte de la preocupación que hay en muchas localidades de Bogotá, Oscar, y en esto me parece importante resaltar que dentro de la comunidad, específicamente de la localidad de Suba, hay mucha preocupación no solamente por los supuestos reclutamientos forzados por parte del ELN, como lo denuncian algunos líderes comunales, sino también de otras organizaciones criminales. Óscar, cuando usted habló con los vecinos de esa zona de Bogotá, ¿exactamente qué versión entregaron ellos sobre esto? Entiendo que no hablaron en cámara, quizás por miedo, pero ¿qué le dijeron a usted off the record, fuera de grabación? Bueno, Jefferson, pues primero lo que usted dice, muchos tienen miedo de hablar porque han sido constantes los operativos de la policía y por supuesto de la fiscalía allí en esta zona, pero muchos dicen que efectivamente han visto proliferación de varios grupos criminales que tratan de cooptar sobre todo a los menores de los 8 a los 15 años, que coincide con la denuncia que hace la fiscalía, sobre todo para el tráfico de estupefacientes. Estas organizaciones criminales van desde las BACRIM, pasando por las disidencias de las FARC, hasta, como lo estamos denunciando, como le denuncia la Fiscalía General de la Nación, miembros del ELN. Señor fiscal, alias Tista, ¿qué papel juega en los reclutamientos de menores en la ciudad de Bogotá? Lo que se ha venido señalando es que es un miembro de la Dirección Nacional y que esa organización traza alineamientos en relación con el reclutamiento, pero hay que destacar varias cosas. La edad promedio en todos los estudios que ha hecho la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, las Naciones Unidas, es de 12.5 años, la edad promedio de reclutamiento. El 35%, según la Corte Constitucional, basada en estudios de esta naturaleza, ha visto matar en los grupos armados, ha cuidado secuestrados, ha sembrado minas. Es un delito absolutamente aberrante de utilización de niños para las peores formas de explotación posibles. Y la peor parte, para darle perspectiva de género a estas cosas, la llevan las niñas, que se constituyen muchas veces en la pareja del comandante. Tienen embarazos precoces y en algunos casos son obligadas a abortar. Todo eso hace parte de una serie de circunstancias que hay que prevenir. Las políticas de prevención tienen que seguir alentando en territorios rurales, pero también en territorios urbanos. Fíjese usted lo que está pasando en Bogotá con este tipo de casos. Tenemos que hacer acciones preventivas en todo el territorio y a nosotros nos corresponde la judicialización, la investigación y la condena, por supuesto, de estas personas. ¿Han identificado ustedes algún modus operandi en particular para el reclutamiento en las grandes ciudades, no solamente en la capital, en la ciudad de Bogotá, sino en otras grandes ciudades donde hay alta presencia de comandos urbanos, como lo ha revelado las autoridades, presencia del ELN? Hemos encontrado, como lo decía hace un momento, los testimonios de personas que han sido víctimas de este delito, que cuando eran niños se engancharon a esta organización armada a cambio de promesas falsas o a cambio de sembrar también odio a nivel de lo que significaba vengar la muerte de sus padres o cualquier tipo de situaciones de este orden a nivel del campo, de la violencia, el desplazamiento forzado. Muchas veces han sido víctimas también de muchos otros delitos, pero hemos también podido establecer que efectivamente el ELN constituía escuelas de formación de adolescentes en las veredas y ahora, con ocasión de este tipo de casos, podemos también señalar que hay manuales y material didáctico que se utiliza con este perverso propósito a nivel urbano. Y es lo que ha generado preocupación en distintas ciudades de Colombia. Permítame, señor fiscal, integro hasta ahora a Diego Molano Aponte. Él es concejal de la ciudad de Bogotá. Lo hemos invitado porque él fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Señor concejal, bienvenido a la noche. Jefferson, buenas noches. Un saludo especial para el fiscal. ¿Usted conoce exactamente
los derechos que le están siendo vulnerados a los menores cuando estamos hablando de reclutamiento. Señor concejal, en este contexto, para usted, ¿qué representa este hallazgo, esta noticia, esta revelación que ha hecho la Fiscalía General de la Nación? Pues esto ratifica lo que el país ha reclamado, en especial en los últimos 6 años después de la negociación del acuerdo de paz con las FARC, que el delito de reclutamiento forzado ilegal a los niños de Colombia siguió durante la negociación con las FARC y ahora en este proceso de negociación con el ELN sigue negándose la realidad de que estos grupos criminales siguen en un proceso sistemático de reclutar a los niños y la sociedad colombiana ni abordó el proceso adecuadamente con los niños en la negociación con las FARC y eso sentó un precedente nefasto para este proceso que tenemos hoy con el ELN y estos cabecillas de la guerrilla siguen, a pesar de estar en acuerdos de negociación y en mesas de discusión, con la práctica de reclutar a los niños para sus actividades criminales, lo cual es un delito de lesa humanidad en el cual debe ser condenado por toda la sociedad colombiana. Desafortunadamente, lo que pasó con el acuerdo en las FARC, pues se sigue replicando y mucho peor en este con el ELN y sigue siendo una práctica sistemática de otros grupos criminales de narcotráfico, lo cual realmente la sociedad colombiana no puede tolerar. Señor concejal, voy a integrar también a Néstor Rosanía, él es director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, analista político y columnista. Desde otro ángulo de opinión, también quiero conocer, señor Néstor, dándole las muy buenas noches. Para usted, ¿qué representa esta revelación que hace la Fiscalía? Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Pues esto hace parte de lo que es el reclutamiento. El reclutamiento no solo es el momento cuando llevan los niños a los campamentos, sino que hay un paso previo, que es este, y eso se llaman los grupos de estudio. Estos grupos de estudio lo que hacen es un empoderamiento de base social que ha sido tradicional en el ELN y en la FARC. Pero el ELN sí ha trabajado mucho el empoderamiento de base social a nivel urbano. Las FARC eran más rurales. El ELN hace esto en zonas populares, penetra los colegios y empieza un reclutamiento lento a partir de generar estos espacios lúdicos con los niños y a partir de ahí empieza lentamente a generar toda una plataforma ideológica y política que finalmente lleva a que estos niños empiecen una ida y venida hacia los campamentos donde empiezan a conocer las tácticas de las armas, el funcionamiento de los explosivos y por último, el último paso es que ya se integran formalmente a las unidades guerrilleras. Señor fiscal, de todas formas queda la sensación, o por lo menos la percepción de inseguridad por parte de los padres de familia ante este hallazgo, ante estas evidencias que encontró la Fiscalía. Según las investigaciones que ha adelantado el ente acusador, ¿usted cree que esto que encontraron en esta casa de Suba que presentamos en la primera parte de este programa de la noche puede, digamos, replicarse en otras localidades de la ciudad de Bogotá? ¿Han encontrado algún tipo de pista que les permita establecer eso? Eso es lo que estamos determinando, no solo en Bogotá, sino a nivel rural y en otras ciudades. Lo importante, por supuesto, para los padres de familia es entender que deben hablar con sus hijos sobre todas estas situaciones que de una u otra manera lo pueden abordar, no solamente con respecto al delito de reclutamiento ilícito, sino a todo tipo de violencias que se presentan en su entorno. Pero además hay una responsabilidad importante de la comunidad para lograr jalar políticas de prevención a su favor y tenemos también la acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación en los casos en que pueda judicializarse y condenarse al responsable. De eso se trata este tipo de ejercicios, de lograr sacar adelante el delito de reclutamiento, sacarlo de la esfera social y poderlo llevar a los tribunales para que sea debidamente juzgado. Óscar Ramírez, periodista del programa La Noche, también tuvimos la oportunidad de hablar con la Defensoría del Pueblo, que dicho sea de paso, señor fiscal, en días anteriores ya había advertido que en algunas zonas de Bogotá había presencia no solamente de grupos criminales como el ELN, sino también de otras bandas criminales. Sobre este punto, Óscar, ¿qué logró establecer usted específicamente en esta zona?
Bueno, pues mire, Jefferson, lo que logramos establecer con base en la información que tiene la Defensoría del Pueblo del doctor Negret es que estas disidencias, este tipo de bandas criminales usan las partes altas de Bogotá para sembrar pues, ese tipo de células y así cooptar a los menores de edad que, como le contaba en un principio, los utilizan no solo para el tráfico de estupefacientes, sino también para llevar algún tipo de explosivos de una zona a otra de la capital, y también para los cobros que llaman gota a gota como medida de amedrentamiento. A ellos les proporcionan muchas veces armas y tratan de que ellos los crean o los adoctrinan con una especie de formación militar. Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, queda la sensación de inseguridad en muchas familias tras esta revelación. ¿Qué tan vulnerable es una capital como Bogotá frente al reclutamiento, frente a la presencia de células clandestinas del ELN? Es muy vulnerable porque es fácilmente, lo que vemos esta casa es una casa pequeña, no genera ningún tipo de sospecha y tiene ese marco que se están haciendo son actividades lúdicas, no genera ningún tipo de prevención por parte de la comunidad ni de los padres y empiezan con actividades lúdicas, pero finalmente ahí comienza una fase de adoctrinamiento que es muy importante. ¿Qué es lo importante o cuál es la característica que tienen los niños en el conflicto? Tienen tres cosas fundamentales. Lo primero, los niños funcionan para actividades de inteligencia, entonces comienzan a adoctrinarlos y a enseñarles cómo empezar a capturar información importante que llevan a los cuadros o a los jefes guerrilleros. Lo segundo, también funcionan a partir de todo un movimiento logístico, entonces sirven para transportar cantidad de pertrechos, víveres, hasta armas o provisiones. Y lo tercero es que los niños ya cuando están en los campamentos guerrilleros no tienen lo que se llama la aversión al riesgo, el miedo en la guerra, entonces son los primeros que van en los combates, es la primera línea de combate está compuesta por menores de edad. Recordemos que dentro de las FARC se conocieron como en un momento los pisasuaves, que eran menores de edad que iban mimetizados completamente de negro, a medianoche entraban a las unidades militares y dejaban explosivos. Entonces los niños no tienen esa aversión al riesgo, no tienen ese miedo, para ellos casi que todo esto es un juego y por eso son tan importantes y existe ese alto nivel de reclutamiento en el conflicto colombiano. Concejal de la Ciudad de Bogotá, Diego Molano, ¿usted cree que esto es un hecho aislado de una localidad? ¿Cree usted que la ciudad está realmente blindada frente a este tipo de reclutamientos? ¿Es este un caso aislado o puede ser una situación que se puede estar presentando en otras zonas de la capital? No, aquí lo que vemos precisamente es una práctica sistemática, pero no reciente. Es que el último informe del Consejo de Memoria Histórica señala una guerra sin edad, muestra que entre 1960 y el 2016 más de 16.000 niños fueron reclutados para la guerra. El 57% de ellos por las FARC, el 24% por los paramilitares y el 10% por el ELN. Eso significa que esto no es reciente. El informe de las Naciones Unidas sobre seguimiento del acuerdo de paz con las FARC señala hace un mes que las FARC no entregaron a todos los niños de forma sistemática como ha debido ser y por el contrario señala ese informe que ante ese incumplimiento siguen las disidencias reclutando y señala también que el ELN lo siguen haciendo. O sea que no es un caso solo de Bogotá, es un caso que está sucediendo a nivel nacional en las zonas de presencia de las FARC, del ELN y de los grupos de disidencia. El caso de Bogotá hoy es mucho más grave y debe alertar a las autoridades, pero sobre todo de alertar es al gobierno nacional. Aquí es cierto que las familias tienen que prevenir, pero aquí lo que tiene que tomar una decisión es el gobierno nacional. No puede continuar con unos diálogos en La Habana, ahora con el ELN, cuando se descubre este tipo de hechos y son delitos de lesa humanidad. El gobierno debería levantarse de inmediato. Ya han sucedido varios hechos, inclusive en el conflicto con el desarrollo de Ecuador reciente, que tiene que llevar al gobierno a tomar una decisión y levantarse de esa mesa de negociación, porque los niños no pueden seguir siendo invisibles. Pues, concejal, de ese punto vamos a estar hablando en el segundo bloque de este programa. Señor fiscal delegado Mario Gómez Jiménez, fiscal delegado para la infancia y la adolescencia, para finalizar este bloque quiero preguntarle algo que me genera bastante curiosidad y son estas planillas que ustedes encontraron, unas planillas donde están registrados los nombres y la identificación de la asistencia de estos niños y adolescentes. ¿Ustedes ya lograron hablar con ellos?
Estamos haciendo un ejercicio de colaboración armónica con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, poniendo en conocimiento de las distintas autoridades que tienen un rango de competencia frente a hechos de esta naturaleza para establecer la respuesta a ese tipo de interrogantes, Jefferson. Sé que no nos puede entregar muchos detalles porque esta investigación está en curso y desde esa perspectiva pues valoro que esté acá en esa entrevista con nuestros televidentes y con el programa La Noche. Una última pregunta, señor fiscal. Estábamos hablando del ELN, pero no hemos hablado de otras bandas criminales. ¿Hay reclutamiento en la ciudad de Bogotá por parte de otros grupos? Y se lo pregunto en el contexto de lo que nos hablaba nuestro periodista Óscar Ramírez, quien luego de hablar con la Defensoría del Pueblo, la Defensoría se ratifica en que sí hay presencia de estos grupos en esta zona, no solamente en Ciudad Bolívar, sino como lo pudo establecer la Fiscalía, también en la localidad de Suba. Quiero ser muy claro en dos cosas. Una, hemos tratado en la Fiscalía de ponernos al día en todo lo que tiene que ver con las investigaciones criminales cometidas contra niños y niñas por reclutamiento ilícito. El ICBF tiene, como bien lo anotaba Diego Molano, una lista de cerca de 6.400 niños y niñas que se han desvinculado de esas organizaciones, que se han atendido por el Estado en el marco de un programa especializado, y la Fiscalía viene tomando cada caso de esos niños y niñas víctimas para imputar reclutamiento ilícito contra los responsables y agresores que son la cúpula de esas organizaciones armadas. En relación con los fenómenos que se presentan con las llamadas BACRIN en épocas anteriores o grupos delictivos organizados, el principal delito que cometen ellos se llama uso de menores de edad en la comisión de delitos. Y ahí, por ejemplo, lamentablemente, en donde hay mayor participación de sus adolescentes como instrumentos delictivos de las organizaciones criminales de ese orden, es en temas de microtráfico. Es decir, es mucho mayor hoy por hoy el papel de los adolescentes involucrados en esas actividades ilícitas de microtráfico de estupefacientes que en el mismo caso de hurto. Entonces son dos tipos penales diferentes, reclutamiento y utilización o uso de menores de edad. En ambos estamos trabajando. En este último hay cerca de 579 condenas en los últimos años. Es muy importante el esfuerzo que se está llevando a cabo, pero no ha sido suficiente. Por supuesto, además es un país que tiene una comercialización importante de narcóticos y en ese sentido ha aumentado el consumo interno. Entonces las dos cosas que usted me pregunta son preocupantes a nivel rural y también a nivel urbano, y es posible que en grandes centros como Bogotá este tema del microtráfico y el uso de adolescentes vaya subiendo, como también se puede asegurar lo mismo en Medellín. No, y hoy hemos hecho énfasis en la ciudad de Bogotá únicamente por esta revelación que ha hecho la Fiscalía, porque es un fenómeno que ampliamente hemos analizado aquí en el programa La Noche y sabemos que afecta a diferentes regiones de Colombia. Voy a marcar una primera pausa comercial. Quiero agradecerle a Óscar Ramírez, a nuestro periodista del programa La Noche. Vamos a continuar con esa investigación, Óscar, para tratar de lograr esos testimonios de esas familias que muy seguramente en los próximos días denunciarán públicamente si realmente en esa casa o quizás en otro domicilio se realizaban este tipo de adoctrinamientos que generan tanta preocupación en este momento. Óscar Ramírez, muchas gracias. Gracias, Jefferson. Y sí, nosotros continuaremos con esta labor de investigar, pero para eso también es clave la denuncia, como usted lo acaba de decir, tanto a las autoridades como a nosotros como unidad investigativa. Gracias, Jefferson. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos en este programa La Noche. La ganadora es la periodista Claudia Gurizati, presidente por su trabajo. Polémica por prohibición del parrillero hombre en Bogotá. El programa La Noche recibe el premio Álvaro Gómez Hurtado en la categoría Mejor Periodismo de Opinión. Esto es un reconocimiento al trabajo de Claudia Gurizati y el de todo un equipo periodístico que todos los días se esfuerza por entregarle lo mejor a los televidentes. La Noche, periodismo que genera opinión y conecta nuestras realidades. Ya regresamos con La Noche.